Bueno, el Congreso ha decidido aprobar una reforma que supuestamente ataca este problema, introduciendo lo que se llama pensión por consumo. Ya no necesita tener trabajo, simplemente lo que usted gaste, una parte de lo que gasta, un 1% de lo que gasta con un límite, va a ser su fondo de jubilación. Fíjense el título, que pareciese bastante ambicioso, que es cómo reducir la pobreza, generar riqueza y distribuir esa riqueza por los sectores de la sociedad más necesitada, con crecimiento en el Producto Bruto Interno. Eso lo podemos demostrar, puede ser en tres partes. Vamos a hablar de esta primera parte, que consiste en cómo generar riqueza. Y para eso necesitamos explicar un poco, que se entienda qué es la riqueza de un país, que no es la misma riqueza de una persona. La riqueza de un país son los impuestos que se recaudan como consecuencia del dinamismo de su mercado. Si es un mercado lento, torpe, burocrático, con impuestos elevados, entonces también la recaudación va a ser lenta y pobre. De lo contrario, si tenemos un mercado dinámico, donde los impuestos son bajos, donde el índice de rotación de la mercadería es más rápida, la rotación del dinero igual, hay más compras, más ventas, en general más facturación, eso se beneficia al Estado porque recibe más impuestos. En Perú tenemos dos problemas con respecto a la recaudación de impuestos, ¿no? Por un lado, perdemos porque del 100% de la PEA, de la población económicamente activa, solo llega el 42% de esos impuestos al Estado. Fíjense cuánto se pierde entre corrupción e informalidad. Y por otro lado, porque tenemos un mercado lento, lerdo, como les decía, no es un mercado dinámico, y por ahí también perdemos impuestos. Entonces, nosotros lo que proponemos es cómo lograr dinamizar el mercado y reducir la informalidad y la corrupción. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. El Perú ha avanzado, ha mecanizado dos procesos importantes. Que primero es el DNI electrónico, que al llevar un chip de este DNI electrónico nos va a permitir que se comporte igual que una tarjeta de débito. Pero la propuesta que nosotros es que ese DNI electrónico va a tener tres particiones. O sea, uno entre con su usuario al DNI va a encontrar mi perfil, el segundo campo va a ser mi salud y el tercer campo mi jubilación. La segunda mecanización que ha hecho el Estado es la facturación electrónica. Esta facturación electrónica tiene una característica importante, que cuando uno va a un centro comercial, sea la tienda del barrio, el módulo del mercado, el taxista o las grandes tiendas que están en los malls, y logran que les entreguen un comprobante de pago, en ese momento, en ese instante, se genera un registro digitalizado que va a los sistemas de SUNAT. ¿Se dan cuenta cómo mejoraría significativamente la riqueza del país? Donde hemos visto que con una modificación simple y muy puntual a los sistemas mecanizados de SUNAT y RENIEC, las personas cuando vayan a cualquier establecimiento comercial, automáticamente el 8% del valor de su compra se va a ir acumulando en su DNI, para que con ese monto yo solo puedo utilizarlo para dos cosas, ¿no? Para mi salud y para mi jubilación. Miren, cuando decimos el 8%, ese 8% en realidad no es un número al azar. El 8% representa el 2.9% que asigna el Estado a lo que es la salud. ¿Eso qué significa? De que ese mismo 8% en términos de dinero, ese dinero va a seguir en el mercado, pero ahora en manos de los consumidores a través de su DNI, porque las personas van a ir a salud con el dinero que tienen en su DNI y van a pagar sus consultas, sus tratamientos con ese dinero. Por ese lado ya tienen la primera fuente de financiamiento. La segunda fuente de financiamiento que tendría es salud. Cuando una persona fallece, el dinero que queda en su DNI regresa nuevamente al Estado, precisamente para poder atender a aquellas personas que por estar en estado de enfermedad, extrema pobreza o pobreza, que no lleguen a acumular en su DNI para poderse atender, el Estado igual los va a poder atender justamente con ese fondo de las personas que cuando fallece regresan nuevamente al Estado, porque esos son impuestos que le pertenecen al Estado. O sea, el Estado siempre va a tener dinero para poder cumplir esas atenciones. También se va a volver más eficiente este sistema, van a escoger con qué médico atenderse, en qué hospital atenderse, y van a pagar lo justo, lo necesario. Y por otro lado, IGB es un impuesto que pagamos todos nosotros
al Estado y que lo recopilan las empresas para que se lo entreguen al Estado. Mientras más facturas entreguen, también el impuesto a la renta de estas empresas también aumenta, crece. Entonces, y también crece el impuesto selectivo al consumo y también crecen los demás impuestos. Entonces, solo el 8% se le ajusta al IGB, no se le ajusta al impuesto a la renta ni a los demás impuestos. Entonces, el Estado cubriría sus gastos por ese incremento significativo en los impuestos que no solo provendrían del IGB, ¿no? Entonces, por ahí es donde decimos que la riqueza del país crecería significativamente. Miren, esto es importante porque se reducen los costos laborales en el Perú. Las empresas, pasados 2 años de implementado este proyecto, ya no pagarían el concepto de salud o el SIS al Estado porque ese gasto lo cubrirían las personas con lo acumulado en su DNI. Pues la riqueza de un país, primero, puede ser por 2 formas. Uno es dándole más plata al consumidor, que es lo que haríamos, ¿no? A través del DNI recibiría el 8%, o sea, tendría más dinero el consumidor. Eso hace que compre más, se active más el mercado. O por el otro lado, que se reduzcan los precios de los productos y los servicios, que eso es lo que también estamos haciendo. Estamos bajando del 18 al 10%. O sea, lo que estamos logrando son prácticamente las dos cosas: darle más dinero al consumidor y bajar los precios, porque las personas cuando vean que compran un producto de 100 soles y saben que 7 soles y 50 se va a ir para mi DNI, él va a sentir que solo está pagando 92.50. Entonces eso genera dinamismo en el mercado, competencia, las personas comienzan a comprar más, se genera más movimiento, por lo tanto más tiendas, más negocios, más impuestos para el Estado, más empleos. Termino ahí, quiero pasar a esta segunda parte que es también muy interesante y que tiene que ver con esta primera parte, que es cómo unificar las AFP con la OMP en un solo sistema unificado de pensiones llamado el FIP, el Fondo Individual de Pensiones, que consiste en crearle una cuenta individual a cada trabajador en el Banco de la Nación, para que el dinero de sus fondos de pensiones sean depositados directamente a esas cuentas, donde el número de esa cuenta es el mismo número del DNI del trabajador, para que en esa cuenta se vayan depositando los fondos de pensiones que las empresas hacen, por un lado. Y por otro lado, en esa misma cuenta también se iría acumulando el 4% que habíamos hablado que se llama el fondo de jubilación, solo lo van a poder retirar cuando cumplan su edad de jubilación. Va a ser de libre gestión. Cuando una persona no trabaja en una empresa formal y no recibe, igual va a poder seguir aportando su fondo de pensiones, pero él directamente de las compras que haga. La cosa que cuando llegue a su edad de jubilación, sí va a tener un dinero en ese fondo para poder gastar. Porque al tener ese fondo y el Banco de la Nación van a tener 3 beneficios. Primero es el interés que el Banco de la Nación les va a pagar por tener su dinero a plazo fijo, que es un interés mayor al interés que pagan por un ahorro normal, por un lado. Por el otro lado, el beneficio es que van a recibir el 4% en esa cuenta de todas las compras que ustedes hagan en cualquier comercio que ustedes pidan su comprobante de pago. Y el tercer beneficio es que va a servir pues como una cuenta garante, donde ustedes van a poder utilizar esa cuenta para poder, por ejemplo, sacar una tarjeta de crédito, hacerse un préstamo con esa cuenta garante. Entonces, es algo que se puede hacer, es viable, los sistemas ya están funcionando en el país, que es el DNI electrónico, la facturación electrónica, y es que ya el Banco de la Nación ya tiene asignado un casillero a nosotros a una cuenta con nuestro número de DNI. Por el lado social, acá se va a presentar algo muy interesante, ¿no? Que lo que el capitalismo ha logrado generar riqueza a través de las herramientas que el capitalismo tiene, ¿no? Es el libre mercado, el respeto a la propiedad privada, la iniciativa individual, fomentar la competitividad entre las empresas, etc. Y se van a beneficiar todos porque parte de esa riqueza que el país está generando a raíz de mejorar el mercado, dinamizarlo, parte de esa riqueza, el 8%, se va a ir para nosotros, para nuestro DNI, para que nosotros lo podamos administrar. Con eso se reduce la corrupción y la informalidad, porque va a haber menos intervencionismo del Estado en los gastos del gobierno.
por un lado. Y por otro lado, van a haber controles de que desde el momento que una persona pida su comprobante de pago, no hay forma de que ese dato llegue a la SUNAT para que pueda la empresa pagar los impuestos. Y se dan cuenta la forma de cómo distribuimos mejor nuestra riqueza, donde nosotros podamos participar de una manera directa, porque nosotros seríamos los principales entes recaudadores del Estado para quitar la evasión de impuestos, ¿no?